Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Existen unos grupos que se les conoce como los israelitas hebreos negros, que dicen que Jesús es negro. Y para eso, hermanos, ellos utilizan Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15 para probar su falsa doctrina. De acuerdo a estos grupos, hermanos, los israelitas hebreos negros que están divididos en diferentes organizaciones, por ejemplo, IUIC, GMS, SICARI, ISUPK, esas son las organizaciones principales de israelitas hebreos negros. Y todos ellos, hermanos, enseñan que Jesús es un negro. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15. Entonces, este es el Jesús que ellos enseñan, hermanos. Ellos dicen que este es Jesús, de acuerdo a la Biblia. Este negro que está aquí. El negro que está acá a la mano derecha, el que tiene la ropa color verde, ahí abajo, si vas por ahí y revisas, ahí abajo le ponen Revelaciones capítulo 1, versículo 14 al 15. Si ves ahí las letras chiquitas ahí, ellos le ponen ahí. Revelaciones capítulo 1, versículo 14 al 15. Entonces ese es el pasaje que ellos utilizan, hermanos. ¿Por qué estoy haciendo este video? ¿Por qué? Porque estas organizaciones incluyen a los hispanos como las 10 tribus perdidas de Israel. Y los negros, ellos se consideran los judíos del reino sur. Y incluyen también a los hispanos de sangre indígena, como las 10 tribus. Y están engañando a los hispanos con estas imágenes falsas. Por eso, hermanos, estoy haciendo este video para que no se dejen engañar por esta gente. Para que ustedes miren, hermanos, que eso no es verdad. La Biblia no está enseñando eso. Y voy a hacer este video para ayudar a nuestra gente para que no caiga este gran error. En este video analizaremos los siguientes pasajes de la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 16 y Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Porque estos dos pasajes, hermanos, es donde la Biblia describe a Jesús ya cuando está allá en el cielo, en su cuerpo divino. Y los israelitas hebreos negros, ellos utilizan Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15 para decir que Jesús era un negro. Por eso tenemos que leer todo, hermanos, todos estos pasajes de aquí. Ok, hermanos, este es el pasaje bíblico que usan los israelitas hebreos negros para engañar, manipular a nuestra gente hispana y decirles de que estos versículos de aquí prueban que Jesús es un negro con cabello africano. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 al 15 y nosotros vamos a leer en la Reina Valera 1960 porque esa es la versión que ellos utilizan cuando andan en las calles o en las comunidades hispanas engañando a nuestra gente hispana. Esta es la versión que ellos le leen a ellos, a nuestra gente hispana. Vamos a leer el versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Lo que vamos a hacer, hermanos, en este video, vamos a explicar primero cómo le hacen ellos para convertir a Jesús en un negro africano con estos versículos. Para cuando se topen con ellos, ya saben las mañas que ellos utilizan y no se dejen engañar. Y luego vamos a entrar ahora sí en detalle, versículo por versículo,
analizar las palabras con mucho cuidado y lo vamos a leer en partes, ¿ok? Para explicarles a nuestra gente, hermanos, de que esto aquí no está describiendo a un negro. El versículo 16, hermanos, también ahí describe a Jesús. Es parte de la descripción de Jesús, el versículo 16. Y ellos lo omiten, no lo leen, porque les contradice su doctrina. Y más adelante les voy a explicar por qué en este video. La pregunta es, ¿cómo tuercen las palabras para convertir a Jesús en un negro con cabello africano? Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Ellos tuercen las palabras cabeza y cabellos de esta manera. Ahí donde dice cabeza, hermanos, así es como ellos lo interpretan. Donde dice cabeza y cabellos. Sus cabellos de arriba de su cabeza y su barba eran blancos como blanca lana. Entonces ellos, hermanos, tuercen la palabra cabeza y cabellos. La palabra cabeza, ellos la convierten en los pelos de arriba de la cabeza. Eso es lo que significa de acuerdo a ellos. Significa los pelos de arriba de la cabeza y no la cabeza de Jesús, sino los pelos de arriba. Y donde dice cabellos, ahí se está refiriendo solamente a la pura barba. Entonces ellos quieren que tú pienses de que aquí, hermanos, en Apocalipsis 1.14 está solamente describiendo los puros pelos o los puros cabellos de Jesús. ¿Me entiendes? Y no la cabeza. No la cabeza de Jesús, sino los puros cabellos. Y de acuerdo a ellos, ahí donde dice como blanca lana, ahí está describiendo la textura y el color de la lana. Las dos cosas, hermanos. La textura de la lana y también el color. Entonces, por lo tanto, Jesús tiene cabello lanudo, así como la textura de la lana de las ovejas, que es lanuda. Tiene cabello lanudo y blanco. Entonces, si Jesús tiene cabello lanudo, eso quiere decir que Jesús es un africano. Porque la raza africana tiene cabello lanudo, igual como la textura de la lana de las ovejas. Para eso lo hacen, hermanos, porque ellos quieren convertir a Jesús en un africano, hermanos. Tienen que torcer las palabras. Ahora sí ya están entendiendo, hermanos, qué es lo que están haciendo, cómo tuercen y manipulan las palabras, y luego van estos y les enseñan estas manipulaciones, estos engaños a nuestra gente hispana, y luego nuestra gente hispana le creen. Estamos hablando de miles y miles de hispanos que están engañando a estos grupos. Estos grupos son grandes. No estamos hablando de 100 personas, estamos hablando de miles. Esta gente ya está creciendo por donde quiera. También andan allá en Europa. También en Europa también están allá, engañando a la gente también de allá. Pero aquí el problema es de que están engañando a la gente nuestra, a la gente hispana. Ese es el problema. Otra pregunta es, ¿por qué tuercen las palabras? Bueno, vamos a leer otra vez. Apocalipsis 1.14. Mira lo que dice aquí, mira. Las palabras que utiliza y qué es lo que está escribiendo aquí. Apocalipsis 1.14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos. ¿Qué tan blancos eran, hermanos? ¿Qué tan blanca era la cabeza y los cabellos de Jesús? Eran como blanca lana, como nieve. Entonces aquí está escribiendo dos cosas diferentes. Número 1, su cabeza era blanca. ¿Qué tan blanca era? Como blanca lana.
Y número 2, sus cabellos eran blancos. ¿Qué tan blancos eran? Como blanca lana. Entonces está escribiendo dos cosas: la cabeza y los cabellos. Entonces, de acuerdo a este texto, Jesús tiene una cabeza blanca. Ahí está el texto claro, hermanos. Ahí no hay poder correr ni para acá ni para allá. El texto es claro. Jesús tiene una cabeza blanca. Ahí está clarito, hermanos. No podemos estar corriendo para allá ni para acá. No hay para dónde correr. Ahí está claro. Jesús tiene una cabeza blanca. Esto les contradice toda su doctrina de estos grupos, llamados los israelitas hebreos negros, porque demuestra que no era negro, sino lo contrario, ¿verdad? Tiene una cabeza blanca. Eso, hermanos, les incomoda y les da rabia, les da coraje, les da odio, porque estos grupos, hermanos, le tienen odio a la raza blanca. Ni siquiera se quieren imaginar que Jesús tenga una cabeza blanca. Les da coraje. Entonces, por lo tanto, tuercen la palabra cabeza. Dicen que allí no significa eso. La palabra cabeza no significa la cabeza de Jesús. Porque ¿qué significa la palabra cabeza, hermanos? En el cuerpo físico, en el cuerpo humano. ¿Qué significa cabeza? La cabeza es del cuello para arriba. Y la cabeza incluye, ¿qué, hermanos? Los ojos, la cara, la nariz, los labios, las orejas, ¿verdad? Todo el rostro. Eso es parte de la cabeza. Por eso, hermanos, ellos están torciendo esa palabra. Porque si no la tuercen, no van a poder ellos lograr lo que ya han logrado, en convertir a un Jesús en un negro africano con cabello afro. Si no tuercen esa palabra, no lo van a poder lograr. Tienen que torcerla. La tienen que torcer la palabra cabeza. Y la tienen que convertir en pelos, los pelos de arriba. ¿Sí me entienden? Ya se están dando una idea qué es lo que ellos están haciendo, cómo ellos manipulan las palabras, cuál es la intención detrás y por qué lo hacen. Porque ellos enseñan, hermanos, que los afroamericanos son los judíos. ¿Entiendes? Entonces si Jesús, siendo un judío, tiene una cabeza blanca, entonces ¿cómo que los judíos son negros? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Por eso ellos están torciendo la palabra cabeza. Para convertirlo en la misma raza que ellos. En un africano. Ok, hermanos. Ahora vamos a demostrar que cabeza no significa pelos. La cabeza incluye la cara, de acuerdo a la Biblia. En Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28. Y ahorita lo vamos a leer. El cual prueba que el rostro de Jesús es blanco. Y más adelante explicaré por qué. Ok, hermanos, vamos a demostrar con la Biblia que la cabeza incluye la cara. Y acuérdense, hermanos, que estos grupos llamados los israelitas hebreos negros están diciendo que la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 significan los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Acuérdense de eso. Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28, de la Reina Valera 1960. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Vamos a pausar ahí. Entonces aquí miramos la palabra cabeza. La cabeza de Juan el Bautista. Y allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, allá están escribiendo la cabeza de Jesús. Entonces ahí miramos la misma palabra, cabeza. Versículo 25. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista.
Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato, y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Entonces aquí, hermanos, lo que miramos es de que esta madre de esta muchacha le pidió a su hija la cabeza de Juan el Bautista. Y la hija fue y le pidió al rey Herodes la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces el rey Herodes mandó a este guarda a decapitarlo. Tuvieron que decapitar a Juan el Bautista para poderle entregar la cabeza a la mamá de esta muchacha. Tuvieron que decapitarlo. El versículo 28, ahí te dice todo, hermanos. Te lo explica muy clarito qué significa cabeza. Si usamos nuestro sentido común. Entonces la pregunta es, cuando se decapita a una persona, ¿en dónde se le corta? ¿Le cortan las greñas? ¿Le cortan los pelos acá arriba de la cabeza? ¿O le cortan el cuello? Le cortan el cuello, ¿verdad? Entonces la cabeza, hermanos, es del cuello para arriba. Y la cabeza incluye los ojos, la nariz, la frente, la boca, las orejas y también los cabellos de arriba. Todo eso es la cabeza, hermanos, de acuerdo a este texto de aquí. Entonces, ¿qué iba ahí en el plato? ¿Qué iba ahí en el plato? En el plato iban las greñas de Juan el Bautista. Porque estos grupos, llamados los israelitas hebreos negros, están diciendo que cabeza en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba. Entonces ahí iban los pelos de Juan en el plato. Y le dijo, tenga señor, aquí están los pelos de Juan. Ahí le va. ¿Verdad que no? Ahí no iban los pelos de Juan, hermanos. Ahí iba la cabeza. Toda la cabeza entera. Entonces, este versículo, hermanos, aquí nos lo aclara todo, hermanos. ¿Qué significa la palabra cabeza? Allá, en Apocalipsis 1:14. La cabeza incluye la cara, hermanos. Y aquí tenemos una pintura muy bonita de ese escenario que acabamos de leer en Marcos, capítulo 6, versículo 24 al 28. Aquí está la cabeza de Juan el Bautista. Es una pintura y aquí nos está dando un ejemplo lo que es la cabeza. ¿Qué parte del cuerpo es la cabeza? ¿Y qué incluye? Aquí está la madre y la muchacha, su hija. Y aquí está Juan el Bautista. O la cabeza de Juan el Bautista ahí en un plato. Entonces ya más o menos entienden, hermanos, qué significa cabeza. En Apocalipsis 1:14. Significa todo eso que miras ahí. Esa es la cabeza de Apocalipsis 1:14. Y dice que es blanca. La cabeza de Jesús es blanca de acuerdo a ese texto. Y más adelante les voy a explicar por qué la cabeza de Jesús era blanca. Eso no significa que era un europeo, hermanos. Eso no está diciendo eso, hermanos. Para que no me vayan a malinterpretar. El texto no dice eso. Y aquí tenemos otra pintura. Ahí está la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Eso es la cabeza de acuerdo a la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que miramos aquí, hermanos? Miramos la cara, ¿verdad? Los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Eso es la cabeza. Todo eso que miran ahí. Del cuello para arriba.
Ok, hermanos, ahora vamos a mirar qué significa cabeza en el griego. Vamos al lenguaje original. Aquí está este sitio en inglés que se llama blueletterbible.org. Vamos a revisar las palabras en su lenguaje original, en el griego. Y aquí está, mira, en inglés. Revelaciones capítulo 1, versículo 14. Ahí dice his head, su cabeza. His head and his hairs were white like wool, as white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Entonces ahí está el pasaje de Apocalipsis 1:14. Vamos a mirar qué significa cabeza. Aquí está. Head, cabeza. G2776. Le hacemos clic a G2776. Vamos a mirar qué significa cabeza. Vamos a mirar si cabeza significa lo que les acabé de explicar en Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28. O vamos a ver si significan los pelos de arriba de la cabeza, tal como dicen estos grupos llamados los israelitas hebreos negros. Vamos a traducir esto al español. Aquí nos va a decir qué significa cabeza en Apocalipsis 1:14. Esquema del uso bíblico. Número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. Número 2. Metafisis, algo supremo, jefe, prominente. A. De personas, amo, señor, de un marido en relación a su mujer. B. De Cristo, señor del marido y de la iglesia. C. De las cosas, la piedra angular. Entonces, si usamos nuestro sentido común, va a ser la número 1. Porque ahí está hablando del cuerpo físico, ¿verdad? Va a ser la número 1. Entonces, ¿qué dice aquí en el número 1? Dice la cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Entonces, aquí está diciendo, hermanos, que la pérdida de la cabeza destruye la vida. ¿Qué significa eso? Que si uno pierde la cabeza, se muere. Si uno pierde los pelos de arriba de la cabeza, hermanos, si se le caen y se vuelve uno calvo, ¿eso destruye la vida? ¿Se muere la persona? Si se vuelve calvo, si se le caen los pelos, ¿eso le destruye la vida a la persona? ¿Se muere la persona? Vea que no. Entonces, ¿a qué se está refiriendo aquí, hermanos? Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Aquí nos va a explicar. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿Qué significa eso, hermanos? Cuando estamos aquí hablando en la Biblia, hermanos, en los tiempos bíblicos, en los años antiguos, hermanos, castigaban a las personas decapitándolas. Le cortaban la cabeza. Eso es lo que está aquí hablando, hermanos, de decapitación. Lo mismo que acabamos de leer en Marcos, capítulo 6, versículo 24-28, cuando decapitaron a Juan. Eso es lo que significa aquí. Aquí no está hablando de pelos. Eso es ridículo, hermanos. Aquí no está hablando de pelos. La palabra cabeza no significa pelos. Ahí está, hermanos. Entonces no se dejen engañar, hermanos, por esta gente que está engañando a nuestra gente hispana, hermanos. Pobre de nuestra gente. Eso no está bien. Tenemos que ayudar a nuestra gente, hermanos. Si uno sabe la verdad y no la dice, pues, ¿de qué te sirve? Tenemos que ayudar a nuestra gente, hermanos. Pobrecita. Nuestra gente no se merece eso. Que vengan estos negros y estén engañando a los hispanos. No, hermano, nuestra gente no se merece eso. Nuestra gente no es de eso, hermanos. Para que vayan y le echen mentiras. Eso no está bien. Eso no está bien, hermano. Nuestra gente trabaja duro y es gente honesta, gente humilde.
No se merece eso, hermanos, que le estén echando mentiras. Ahí está clarito, hermanos, lo que significa cabeza. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Eso no está hablando de los pelos, hermanos. ¿Verdad que no? Eso no está hablando de los pelos. ¿Cómo que si pierdes los pelos te vas a morir? Eso no cabe, hermanos, no cuadra. Ahí está, hermanos, aquí te explica todo lo que significa cabeza. Ya lo acabamos de leer. En Marcos. Está hablando de lo mismo. Les voy a demostrar algo muy importante para que no se dejen engañar por estos grupos llamados los israelitas hebreos negros. Vamos a demostrar que la palabra cabeza en Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28, lo que acabamos de leer de Juan el Bautista, esa palabra cabeza en Marcos es la misma palabra en griego que la cabeza en Apocalipsis 1:14. Es la misma palabra. Aquí tenemos Marcos capítulo 6, versículo 24. The head of John the Baptist. La cabeza de Juan el Bautista. Le hacemos clic a Marcos 6:24. Buscamos la palabra head. Aquí está head, que es cabeza. Le hacemos clic al número G2776. Es la misma palabra. Ahí. Strong's G2776 Kephalei. Vamos a mirar la definición de la palabra cabeza en Marcos capítulo 6, versículo 24. Vamos a traducir esto al español. Translate Spanish. Esto es súper importante para que no se dejen manipular por esta gente. Esquema del uso bíblico. Número 1. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales. Dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida, esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. ¿A cuál pena capital y extrema? La decapitación, hermanos. Lo que está hablando allí en Marcos. Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28. Es lo mismo, hermanos. Vamos ahora a revisar otra vez Revelaciones o Apocalipsis 1:14. Vamos a mirar qué palabra usan ellos aquí para la palabra cabeza en griego. Aquí está. Revelaciones capítulo 1, versículo 14. His head and his hairs. Su cabeza y sus cabellos. Le hacemos clic ahí al número. Revelaciones 1:14. Head, que significa cabeza en español. Ahí está. Head G2776. Ahí está, el mismo número. El mismo número. Ahí está, Strong's G2776, Kephalei. La misma palabra, hermanos, que en Marcos. Vamos a mirar la definición. Vamos a traducir esto al español. Translate. Esto es muy importante. Es la misma palabra. Ahí está. Esquema del uso bíblico. Ya lo habíamos leído, hermanos. La cabeza, tanto de hombres como a menudo de animales, dado que la pérdida de la cabeza destruye la vida. Esta palabra se usa en las frases relacionadas con la pena capital y extrema. La misma definición, hermanos, en Apocalipsis 1:14. Y la misma palabra. No se dejen engañar, hermanos. La palabra cabeza en Marcos capítulo 6, versículo 24 al 28. Y la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 es la misma palabra. Está hablando de lo mismo. La cabeza incluye también la cara, hermanos. Vamos a darle un resumen, hermanos, de lo que acabamos de investigar. Cabeza de acuerdo al griego de Apocalipsis 1:14. Ya miramos, hermanos, que la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 viene de G2776, Kephalei. Y ahí está la definición de la palabra cabeza. Y una nota importante.
es de que la palabra cabeza en Marcos capítulo 6, 24 al 28 es la misma palabra en griego, G2776. Es la misma palabra, hermanos. Entonces la palabra cabeza en Apocalipsis 1:14 no significa pelos. La cabeza incluye la cara, hermanos. Acuérdense de eso. Ahora vamos a demostrar que cabellos en Apocalipsis 1:14 no significa la barba. Cabellos en Apocalipsis 1:14 significa los pelos de arriba de la cabeza de Jesús. Cuando la Biblia habla de los pelos de arriba de la cabeza, a esos pelos le llama cabellos. Cantares capítulo 4, versículo 1. Y aquí, hermanos, está hablando de una mujer. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Todos aquí, hermanos, obviamente las mujeres pues no tienen barba, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ¿a cuáles cabellos se está refiriendo aquí? En Cantares capítulo 4, versículo 1. Porque están hablando de una mujer, la tsunamita. ¿Cuáles cabellos se está refiriendo aquí? Obviamente los pelos de la cabeza de esta mujer, de arriba. Los pelos de arriba de la cabeza. Entonces, de acuerdo a la Biblia, esos son los cabellos. Ahora vamos a otro ejemplo. Cuando la Biblia habla de los pelos de arriba de la cabeza, junto con los pelos del mentón, a los dos juntamente les llama cabellos. Ezequiel capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza, o sea, por arriba, y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Entonces, ¿a cuáles cabellos aquí se está refiriendo, hermanos, la Biblia? A los cabellos que se acabó de cortar. Los cabellos que se cortó de arriba de la cabeza, arriba, y los pelos del mentón. A esos dos les llama cabellos. A los pelos de arriba de la cabeza y los pelos del mentón. A esos dos les llama cabellos la Biblia. Vamos a otro, hermanos. Otro ejemplo, mira. Cuando la Biblia solamente habla de los pelos del mentón, les llama barba. Segunda de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Entonces aquí, hermanos, cuando leemos aquí, cuando dice quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba. Fíjate lo que dice aquí, hermanos, las palabras que está utilizando. Hasta que os vuelva a nacer la barba. ¿Qué significa eso? Que dice que ellos se cortaron, hermanos, se rasuraron la barba, estaban rasurados. Es lo que significa, y tuvieron que esperar hasta que les vuelva otra vez a crecer los pelos ahí del mentón. ¿Y cómo le llama a esos pelos ahí, hermanos? Les llama barba. Porque aquí está hablando de pelos. Los pelos son los que vuelven otra vez a nacer. Aquí no está hablando de la piel. La piel no vuelve otra vez a nacer. Si leemos el contexto y analizamos bien lo que está aquí hablando, usamos nuestra inteligencia y nuestro sentido común, está hablando de los pelos. Entonces ellos se rasuraron. Estaban rasurados y tuvieron que esperar hasta que les vuelva otra vez a nacer la barba, o sea, los pelos del mentón. ¿Y cómo le llama la Biblia a esos pelos ahí del mentón? Le llama barba.
Aquí no le llama cabellos. Entonces, cuando la Biblia especifica solamente una cosa, hermanos, por ejemplo, especifica los pelos del mentón, la Biblia le llama barba. No le llama cabellos, le llama barba. Cuando voy a hablar de los dos, de los pelos de arriba, de la cabeza y los pelos del mentón, a los dos, ahí sí les llama cabellos, pero está hablando de los dos. Y acá está solamente hablando nomás del puro mentón y le llama barba. ¿Sí me entienden? Ok, hermanos, vamos a mirar qué significa cabellos en griego, en el lenguaje original. Ahí está otra vez, Revelaciones 1:14, his hair and his hairs. Hair significa cabellos. Vamos a ver si hairs, cabellos, vamos a ver si cabellos significa barba. Vamos a mirar qué es lo que nos dice aquí, en el griego. Vamos a mirar qué significa hairs, que es cabellos en español. Hairs. Le hacemos clic a G2359. Y vamos a mirar qué significa cabellos en griego. Vamos a traducir esto al español para nuestra gente. Porque este canal es para nuestra gente que habla español. Yo hablo inglés, pero nuestra gente que habla español necesita toda esta información. Es importante. Ok, hermanos. Esquema del uso bíblico. Número 1. El pelo de la cabeza. Número 2. El pelo de los animales. Entonces, cabellos significa el pelo de la cabeza. Ahí no dice barba, hermanos. Estos grupos llamados los israelitas hebreos negros están diciendo que cabellos significa solamente la pura barba de Jesús. ¿Se acuerdan? En el principio del video, cómo ellos tuercen la palabra cabeza y cabellos para convertir a Jesús en un negro africano con cabello afro. Tienen que torcer la palabra cabeza y la palabra cabellos. Ellos dicen que la palabra cabellos significa solamente la pura barba. Pero ¿qué dice aquí en el griego? La palabra cabellos significa el pelo de la cabeza. Entonces, de acuerdo a esta información, hermanos, cabeza tampoco significa pelos. Cabeza en Apocalipsis 1:14 no significan los pelos de arriba. Cuando lees esta definición, el pelo de la cabeza. Él está refiriendo, hermanos, obviamente, a los pelos de arriba. Porque ahí no dice barba. Si estuviera solamente refiriéndose a la pura barba, pues ahí va a decir la barba, ¿verdad? Pero ahí no dice barba. Ahí dice el pelo de la cabeza. Si cabellos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 estuviera describiendo solamente la barba, entonces el texto diría así: su cabeza y su barba eran blancos como blanca lana, como nieve. Pero el texto no dice barba, sino cabellos. Los israelitas hebreos negros están manipulando el texto. Cabellos significa los pelos de arriba de la cabeza y puede también incluir la barba, si es que Jesús tenía una. Pero decir que es solamente la barba es incorrecto. Entonces ya sabemos lo que significa la palabra cabeza y cabellos en Apocalipsis 1:14. Ya después de que hicimos la investigación, sabemos que la cabeza incluye la cara, los cabellos son los pelos de arriba de la cabeza y también puede incluir la barba. Entonces, de acuerdo al texto, Jesús tiene un rostro blanco, no negro. El texto no está describiendo a un europeo. Después les voy a explicar. Ahora vamos a mirar qué significa como blanca lana.
en Apocalipsis capítulo 1, versículo 14. Regresemos otra vez a esta información que les había enseñado en el principio del video. Cómo ellos tuercen las palabras. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Vamos a pasar ahí. Vamos a mirar qué es lo que ellos hacen con la palabra como blanca lana. Con esas palabras. Acá abajo, hermanos, en las últimas palabras abajo, dice ahí, de acuerdo a ellos, o sea, los israelitas hebreos negros, como blanca lana, describe la textura y el color de la lana. Por lo tanto, Jesús tiene cabello lanudo y blanco. Eso es lo que ellos hacen, hermanos, con la palabra como blanca lana. Entonces, ellos también están torciendo y manipulando esas palabras. Cuando dice ahí como blanca lana. Ahí, hermanos, donde dice como blanca lana, ahí no está describiendo la textura de la lana. Ahí solamente está describiendo el color de la lana. Pero ya saben por qué lo están haciendo, ¿sí me entienden? Ellos quieren meter la textura. Quieren hacer el cabello de Jesús, lo quieren convertir en cabello africano. ¿Por qué? Porque estos grupos asocian la textura de la lana de la oveja con el cabello africano. Porque los africanos, hermanos, tienen cabello lanudo. Entonces ellos asocian la lana con el cabello afro. Por eso andan torciendo la palabra aquí. Porque quieren ellos forzar ahí, hermanos. Quieren convertir a Jesús en un negro, hermanos. Lo quieren hacer como en un negro que tiene cabello africano. Y eso no es verdad. Ahorita les voy a explicar también. Porque están ellos aquí, están echando mentiras, están manipulando el texto. Eso no es verdad, hermanos. Aquí no está describiendo la textura de la lana. Solamente está describiendo el color. ¿Qué color? Blanco. El color blanco de la lana. Como blanca lana. Los israelitas hebreos negros quieren que sus seguidores piensen que Jesús tiene cabello lanudo, africano, con manipular las palabras como blanca lana. Ellos dicen que estas palabras están describiendo la textura de la lana junto con el color. Pero mienten. Aquí solamente está describiendo el color de la lana y no su textura. Y eso lo vamos a leer en Isaías capítulo 1, versículo 18. Como blanca lana describe el color de la lana y no la textura de la lana, de acuerdo a la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces aquí está diciendo que si los pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿A qué se está refiriendo eso, hermanos, cuando dice ahí como blanca lana? Aquí está refiriéndose a qué, hermanos, que se van a hacer blancos. Está repitiendo otra vez lo mismo, pero de una manera diferente en lo que dice ahí arriba. Fíjate cómo dice el texto, mira, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Van a ser blancos. Y luego aquí te lo vuelve otra vez a repetir, pero te da diferentes palabras, diferentes ejemplos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, van a ser emblanquecidos. Pero aquí utiliza diferentes palabras. Utiliza la palabra como blanca lana. Que van a ser emblanquecidos, van a ser lavados, van a ser purificados. Van a hacerse blancos y puros y limpios. Aquí no está hablando nada de textura. Aquí no tiene que ver nada la textura, hermanos. Eso no cuadra, no tiene sentido eso. Está hablando solamente del color de la lana, hermanos. Aquí la blanca lana se utiliza como una metáfora
para el color blanco. De acuerdo a la interpretación de los israelitas hebreos negros, los pecados vendrán a ser lanudos y blancos. Porque así es como ellos interpretan la palabra como blanca lana en Apocalipsis 1:14. Y ahí le puse en color amarillo, ahí le puse las preguntas: ¿así se van a convertir los pecados? ¿Lanudos y blancos? No, hermanos. Entonces, de acuerdo a la interpretación de estos grupos, los pecados se van a convertir todos así, todos lanudos y blancos. Así se van a convertir así los pecados. Porque así es como ellos están interpretando esa palabra, hermanos, allá en Apocalipsis 1:14. Porque se trata de convertir el cabello de Jesús en cabello africano. ¿Se me entienden? Ya los estamos agarrando en sus mentiras y sus intenciones. ¿Por qué están haciendo ellos eso? Porque están tratando de convertir a Jesús en un africano, en la misma raza que ellos. Porque ellos se quieren considerar que ellos son los verdaderos judíos. Eso es lo que ellos enseñan. Que los afroamericanos son los judíos de la Biblia, de la tribu de Judá. Entonces, si ellos son de la tribu de Judá, quiere decir que también Jesús era un negro. Eso es lo que ellos enseñan. Pero ya miramos, hermanos, que eso no tiene sentido, no tiene lógica. Como blanca lana, no está describiendo la textura de la lana. Está describiendo solamente el color. Porque eso no cuadra, no cuadra aquí en Isaías 1:18. ¿Cómo que los pecados se van a convertir todos lanudos? Eso no tiene lógica eso, es ridículo. Ahí está, hermanos, Isaías 1:18 prueba que cuando está diciendo que la cabeza y los cabellos de Jesús son blancos como blanca lana, ahí se está refiriendo solamente al color blanco. La blanca lana se utiliza como una metáfora para el color blanco. No para la textura. No para la textura. Y como les había prometido, les voy a explicar por qué Apocalipsis capítulo 1, versículo 14 dice que Jesús tiene una cabeza blanca. Porque algunos se van a confundir, van a pensar que aquí está escribiendo a un europeo, o van a decir que Jesús es de raza blanca. Ahí no está hablando de eso, hermanos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 16 nos lo va a explicar. Ahí está la respuesta, hermanos. El versículo 16, hermanos, lo omiten los israelitas hebreos negros y no lo leen cuando van a describir a Jesús, porque este versículo de aquí, hermanos, el versículo 16, les contradice su doctrina afrocéntrica. Y ahorita van a mirar por qué. ¿Por qué no lo leen? Entonces, con estos grupos, hermanos, andan en las calles gritando y abren la Biblia y empiezan a describir a Jesús utilizando el libro de Apocalipsis. Solamente leen el versículo 14 y el 15 y ahí le paran. Ya no leen el versículo 16, ni tampoco Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, porque todos esos versos, hermanos, les contradice sus doctrinas afrocéntricas. Pero nosotros sí lo vamos a leer. Vamos a leerlo otra vez. Apocalipsis 1, 14 y 16. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Entonces aquí, hermanos, el versículo 14 también está diciendo que los ojos eran como llama de fuego. Y la llama, hermanos, es como un tipo de luz, ¿verdad? Luz así como amarilla, anaranjada. Todo esto, hermanos, es una descripción divina de Jesús. Es su cuerpo celestial, divino, y no terrenal. Versículo 16 nos va a explicar por qué Jesús tiene una cabeza blanca. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Pongan atención aquí, mira. Y su rostro, o sea, su cara, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ahí está, hermanos. Entonces la cara de Jesús era como el sol. ¿Qué color es el sol, hermanos, cuando resplandece en su fuerza? Es color blanco. El sol del mediodía, hermanos, cuando está mero arriba, es color blanco, una luz muy fuerte. En comparación al sol de la mañana, cuando apenas está amaneciendo, ¿verdad? Es un color así como anaranjado. Pero ya cuando está ya
arriba a mediodía, el color del sol cambia, hermanos, y se convierte en blanco la luz. Entonces ahí está, hermanos, por qué Apocalipsis 1:14 está diciendo que la cabeza de Jesús es blanca, porque dice aquí el versículo 16 que tiene un rostro como el sol, cuando resplandece en su fuerza, es como una luz. Hermanos, el sol es una luz. El sol no es un europeo. El sol no es un albino. El sol no es de raza blanca. El sol es una luz. Para que no vayan a malinterpretar lo que estoy yo diciendo, hermanos, que van a querer decir, oh, entonces tú estás diciendo que Jesús es un blanco, Jesús es de raza europea. Jamás yo he dicho tal cosa. Por eso es importante explicarles aquí, hermanos, qué significa eso en Apocalipsis 1:14. Eso significa que el rostro de Jesús era como el sol. El sol no tiene raza, hermanos. El sol es una luz. Entonces el rostro de Jesús era como el sol. Una luz. Eso es lo contrario, hermanos, del rostro de un afroamericano, de un negro africano. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso es lo contrario. ¿Qué color es la cara de un negro? Es color negro, ¿verdad? Entonces aquí no está describiendo a ningún afroamericano, hermanos. Esas son puros inventos que se han inventado estos negros, hermanos. Puras mentiras. Puras ideologías afrocéntricas. Falso todo eso, hermanos. Versículo 16 les derrumba todo eso para el suelo. Por eso no lo leen. Solamente leen el versículo 14 y el 15. Y ahí está por qué. Aquí tengo unas buenas imágenes que nos explican qué es lo que está hablando ahí, hermanos, en Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1:16 dice que su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿A qué se está refiriendo eso, hermanos? Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso significa, hermanos, el sol del mediodía. La luz del sol del mediodía es súper intenso. La luz. En comparación a la luz del sol de la mañana. La luz del sol de la mañana es un color así anaranjado y no es muy fuerte. Cuando apenas va saliendo el sol. Y el sol del mediodía, ya cuando está arriba de tu cabeza para arriba, la luz es bien intensa y cambia de color. Se convierte en blanco, hermanos, la luz. Todo ahí, hermanos, lo que está describiendo Apocalipsis 1:14, está describiendo un color blanco. Es como una luz. Una luz muy blanca e intensa. Porque también está diciendo que los ojos de Jesús eran como llama de fuego. Y la llama de fuego también es como un tipo de luz. Mucha luz, hermanos. Cuando él miró a Jesús, él miró mucha luz. Entonces ahí está, hermanos. Apocalipsis 1:16 destruye esas mentiras, hermanos, de que Jesús era un negro. De acuerdo a Apocalipsis 1:14 y 15. Por eso no lo leen ellos. Versículo 16 les contradice su doctrina. Cuando leen a Apocalipsis 1:14 el 15 para describir a Jesús, no te leen el 16. No lo incluyen. Porque les contradice. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Eso es obvio, hermanos, que aquí no está describiendo a ningún africano. No está describiendo a ningún negro. No sé a esta gente qué les pasa, pero nosotros vamos a enseñarle a nuestra gente, hermanos, que eso no es verdad. Esas son puras mentiras, puras ideologías afrocéntricas de estos negros. Ahora entraremos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 15.
que es otro versículo que los israelitas hebreos negros manipulan. Los israelitas hebreos negros manipulan Apocalipsis capítulo 1, versículo 15 para decir que Jesús tiene pies negros como un africano. Entonces, de acuerdo a ellos, hermanos, Apocalipsis 1:15 prueba de que Jesús tiene pies negros, así como este africano que está aquí. Entonces, si los pies de Jesús son negros, quiere decir que el resto de su cuerpo también es negro. Sus manos, su cara. Entonces, por lo tanto, él es un negro, un africano. De acuerdo a los israelitas hebreos negros, Apocalipsis capítulo 1, versículo 15, prueba que Jesús tiene pies negros como un africano. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Cómo lo interpretan ellos? Ellos dicen que bronce bruñido, refulgente como en un horno, significa que el bronce está quemado. Y cuando se quema algo con lumbre, se hace negro. Entonces, por lo tanto, los pies de Jesús son negros. O también, cuando andan en las calles, hablando con la gente hispana, estos negros, también les sacan otro ejemplo. Les dicen que, les preguntan a los hispanos, le dicen, cuando se quema arroz, cuando tienes tu arroz y lo estás calentando en el comal y se te quema con lumbre en el comal, ¿qué color se hace el arroz cuando está quemado? Y el hispano le contesta al negro, se hace negro. Cuando se quema se hace todo negro. Entonces ahí, hermanos, con eso lo agarran, con eso los manipulan. En pensar, oh, entonces Jesús tiene pies negros, es un africano. Pero esta gente, hermanos, no saben leer español. No saben leer español. Y eso no es lo que está aquí describiendo. Refulgente como en un horno, hermanos, no significa que está todo quemado y todo hecho negro. Eso no significa esa palabra. La palabra refulgente no significa eso, quemado. Vamos a analizar este texto, hermanos, cuidadosamente, palabra por palabra. Y vamos a demostrar que esta gente está malinterpretando este versículo, ya sea de adrede o por ignorancia, porque no saben leer el español. Pero el problema es de que hay hispanos en esos grupos, en esos campamentos, que sí saben leer español y siguen engañando a nuestra gente, cuando el texto claramente no está hablando de eso, pero lo siguen torciendo. Vamos a analizar el texto cuidadosamente. Vamos a investigar los siguientes puntos. ¿Qué color es el bronce y de qué está hecho? ¿Qué significa bruñido? ¿Cómo se ve el bronce bruñido? ¿Cuál es el propósito de meter el bronce en el horno? ¿Qué significa refulgente como en un horno? Todos estos puntos, hermanos, los vamos a investigar. ¿Qué color es el bronce y de qué está hecho? Vamos a mirar. Ok, hermanos, los links para los siguientes libros que voy a leer, ahí los voy a poner en la descripción del video, para que ustedes mismos vayan para allá y lean. Para saber de qué color es el bronce, tenemos que saber de qué está hecho, porque el bronce no es un mineral que nace de la tierra. El bronce lo tienen que hacer, es artificial, hermanos. No puedes ir a la tierra y escarbar bronce. El bronce no es algo natural que sale de la tierra. El bronce se hace. Esta información viene de este libro que se llama Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española. 10ª edición. Publicado en el año de 1852.
Los mismos diccionarios nos van a decir qué color es el bronce y de qué está hecho. Página 110, ahí arriba. Primera columna. Aquí, en la definición de bronce. Bronce. El cobre fundido con el estaño u otros metales que le hacen más duro y de color semejante al del oro. El bronce está hecho principalmente de estos dos metales, el cobre y el estaño. Dos metales, hermanos, que no son color café ni tampoco negro. El cobre es un color así como rojo, rojo anaranjado. Y el estaño es un color como plata. Entonces, cuando mezclan estos dos metales, de ahí sale el bronce. ¿Y qué color sale? Cuando mezclan los dos metales, sale semejante al del oro. Aquí no dice que sale color café, color marrón, color chocolate, color negro. No, aquí está diciendo que sale semejante al color del oro. Entonces, el bronce es parecido al oro, hermanos. ¿Y qué color es el oro? Así como amarillo. Aquí tenemos otro libro, Tratado de Química Inorgánica, con las aplicaciones a la farmacia e industria y principios generales de análisis, conforme con las teorías modernas por el doctor D. Gabriel de la Puerta. Segunda edición, tomo número 2, publicado en 1924. Página 86. Aquí nos va a decir sobre el bronce. Bronce es una aleación de cobre y estaño, variando la proporción de estos dos metales según el uso a que se destina. El color varía desde el amarillo al blanco, según las cantidades de dichos metales e igualmente otras propiedades. Entonces aquí nos está diciendo lo mismo, hermanos, que el bronce es una aleación de cobre y estaño. O sea, cuando mezclan el cobre y el estaño, de ahí sale el bronce. Y todo depende. Si le echas poquito estaño, sale amarillo. Y si le echas mucho, sale más blanco. Pero generalmente, hermanos, cuando mezclan estos dos metales, el cobre y el estaño, sale color amarillo. Y si le echas más estaño, pues le va a quitar el color y lo va a hacer un poquito más blanco. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque el estaño es como color plata. Entonces, si le agregas ese color al cobre, que es color rojo, pues le vas a quitar el color al cobre. Le estás quitando el color. Entonces, no puede salir más oscuro el bronce, hermanos. El bronce no puede salir más oscuro que el cobre. Y el cobre no es café. El cobre no es negro. El cobre es rojo. Entonces, si le agregas estaño a este metal rojo, le vas a quitar el color al cobre y entonces va a salir más clarito. No puede salir más oscuro que el cobre, porque el estaño es un color así como plata. Ahí está, hermanos. Entonces el bronce es color amarillo. Y si le echas más estaño, va a salir blanco, más descolorido. Este es el último libro. Diccionario de Materia Mercantil, Industrial y Agrícola. Por D. José Oriol Ronquillo. Tomo número 1, publicado en 1851. Deja reviso la fecha. Sí, 1851. Ok. Vamos a ir a la página 422.
Vamos a ver acá primero. Bronce. Bronce, aleación conocida desde la más remota antigüedad, compuesta esencialmente de cobre y de estaño, pero que casi siempre contiene accesoriamente muchos otros metales, tales como zinc, hierro y plomo. Y vamos a leer acá. Aquí nos va a decir qué color sale cuando mezclan el cobre y el estaño. Vamos a mirar si sale color café o sale color amarillo. El estaño uniéndose con el cobre produce aleaciones cuyas propiedades varían según la relación de los componentes. En general, una corta cantidad de estaño endurece al cobre, le vuelve amarillo. ¿Qué color lo vuelve, hermanos? Al cobre, cuando le meten estaño, lo vuelve amarillo. No café, no negro, sino amarillo. Más fusible y más tenaz. Una mayor proporción de estaño vuelve a la aleación blanca, elástica, sonora y quebradiza. Entonces, si le echas más estaño, lo vuelve más débil y lo hace más blanco al cobre. Entonces, ahí están mirando, hermanos, que cuando mezclan estos dos metales, el cobre y el estaño, produce un metal llamado bronce, color amarillo. Es importante saber esto, hermanos, para cuando se topen con estos negros mentirosos, ustedes ya saben qué significa cobre. Cobre en la Biblia, de qué color está, de qué color es y de qué está hecho. Porque estos negros, hermanos, cuando andan en las calles, adivinen qué hacen. Ellos le dicen a la gente que bronce es color café. Sí, hermanos, eso es lo que ellos hacen. Dicen que bronce es color café. Esas son puras mentiras, hermanos. Eso no es verdad. Ahorita vamos a investigar más a fondo por qué existen estatuas de bronce color café. Ahorita vamos a investigar. Porque ya miramos que el bronce es amarillo, no café. Entonces, ¿por qué existen estatuas color café o café oscuro? Ahorita vamos a mirar más adelante. Ok, hermanos, entonces ya miraron de qué está hecho el bronce. El bronce está hecho de cobre y estaño. El cobre y el estaño son los dos metales principales que se utilizan para hacer bronce. Entonces, cuando mezclan el cobre y el estaño, produce un metal amarillo que se llama bronce. El cobre no es color café. El cobre es rojo, así como rojo anaranjado. Y el estaño es color plata. Entonces, el bronce, hermanos, no puede salir más oscuro que el cobre. Es imposible. El bronce no puede salir más oscuro que el cobre. Porque lo estás rebajando, hermanos. Al cobre lo estás rebajando con estaño. Si le echas estaño al cobre, ¿qué es lo que le estás haciendo al cobre, hermanos? Al color. Lo estás rebajando, ¿verdad? Le estás quitando color. Va a salir más clarito. Les voy a dar un ejemplo. Como por ejemplo, si tú mezclas chocolate color café, con leche color blanco, lo mezclas. ¿Qué color va a salir, hermanos? El líquido. El líquido no va a salir más oscuro que el chocolate, ¿verdad? No va a salir más oscuro o igual. No va a salir más oscuro o igual. Va a salir más claro que el chocolate, ¿verdad? Porque lo estás rebajando con leche. Es lo mismo aquí, hermanos, el mismo ejemplo. Estás rebajando el color del cobre con estaño, que es un color más claro. No puede salir más oscuro, hermanos, el bronce. Entonces el bronce es un color así como amarillo, parecido al del oro. Si el bronce es color como el oro, entonces ¿por qué hay estatuas de bronce color café oscuro? Las estatuas de bronce de color café oscuro tienen una pátina café oscura. Una pátina es el color exterior del bronce. Es el resultado de una reacción química con el cobre en el bronce, que literalmente cambia el color de la superficie del bronce y puede ser natural, artificial o ambos.
Las que son artificiales se hacen con una química llamada hígado de azufre que se le aplica al bronce después de ser calentado con un soplete de techador. Y aquí tenemos una estatua de bronce con una pátina café oscura. Ese no es el color, hermanos, del bronce. Esas son pátinas. Son colores que tienen nomás por encima, hermanos, del bronce. El bronce por dentro de esta estatua es color amarillo, pero tiene una capa por encima, un color artificial que le ponen, hermanos, con una química que se llama hígado de azufre. Primero calientan el bronce con temperaturas bien calientes. Después de que está caliente, le echan el líquido que se llama hígado de azufre, o es como una cremita, y luego lo queman y luego cambia el color del bronce, hermanos. Entonces, de estar amarillo, después de que le echan el hígado de azufre, lo convierte en oscuro. Y ahorita vamos a demostrarles, hermanos, en un sitio de gente profesional que se dedica a esto. Ahí nos van a explicar. Entonces, este no es el color del bronce. Estas son pátinas. Pátinas color café. Ok, hermanos. Esta compañía profesional que se dedica a las estatuas de bronce, ellos nos van a explicar por qué existen estatuas de bronce color café. Con café oscuro o color negro. Esta compañía, hermanos, se encuentra en Estados Unidos. The Large Art Company. Vamos a mirar a qué se dedican ellos, a demostrarles. Le vamos a hacer clic ahí donde dice sobre nosotros. Aquí. Sobre nosotros. Le hacemos clic ahí. Vamos a hacer esto más grande. Vamos a traducir esto al español. The Large Art Company es una empresa de esculturas y estatuas de bronce ubicada en la hermosa ciudad de Baltimore, Maryland. Establecido en 2001, nuestra misión es decorar el mundo una escultura a la vez. Nuestras oficinas y el estudio de artistas se encuentran en una casa victoriana de 115 años en Baltimore, pero enviamos a todo Estados Unidos e incluso al extranjero ocasionalmente. La escultura y estatuas de bronce es nuestra profesión. Ahí está, hermanos. Se dedican ellos a las estatuas de bronce. Son gente profesional. Estos grupos, hermanos, llamados los israelitas hebreos negros, ellos no se dedican al bronce. ¿Ellos qué van a saber? Ellos están diciendo que el bronce es color café. Vamos a mirar a la gente experta que conoce el bronce y lo trabaja. Ellos nos van a decir. Vamos para atrás. Vamos a traducir esto al español. Bronce, escultura, pátina. Entonces esta compañía nos va a decir en primer lugar qué color es el bronce natural y por qué existen estatuas de bronce color café. Existe la creencia generalizada de que el color natural del bronce es el marrón. Y sí es verdad, todo el mundo piensa que eso es el color del bronce, ¿verdad? Color marrón. Si bien es cierto que a muchas esculturas de bronce que puede haber visto se les ha dado una pátina marrón. El color natural del bronce hecho de calidad es en realidad dorado, o sea, color oro. Ahí está. Esta compañía te está diciendo de qué color es el bronce natural. El color del bronce natural es color dorado, así como el oro, como el que está aquí en el pico del águila. Es el color del bronce crudo, natural, recién hecho.
puro. Y las estatuas de bronce color marrón, esas llevan una pátina por encima. Ahí le está diciendo. Aquí dice, debajo de esta águila, ahí dice color bronce americano. El pico de esta águila es de bronce crudo, muy pulido. Entonces, ese es el color del bronce, hermanos. Acuérdense que el bronce está hecho de cobre y estaño. Ese es el color del bronce natural. De ese color amarillo, así como el oro. Una pátina es el color exterior del bronce. Es el resultado de una reacción química con el cobre en el bronce, que literalmente cambia el color de la superficie del bronce y puede ser natural, artificial o ambos. Un gran ejemplo de una pátina natural se puede ver en la Estatua de la Libertad. Entonces, esta Estatua de la Libertad lleva una pátina color verde. Es una capa por encima. Pero si le rascas con un clavo al metal, ahí se va a ver el color verdadero del metal. Aquí nos van a explicar por qué existen estatuas de bronce color café oscuro o negro. Para aplicar una pátina, el artista vuelve a calentar la escultura de bronce con un soplete de techador a una temperatura de más de 200 grados Fahrenheit. Luego los productos químicos se aplican con una brocha o una botella rociadora. Una vez que se logra el color deseado, la escultura se enjuaga con agua fría para detener la reacción química. Una vez conseguido el color deseado, se aplican 2 manos de cera a la escultura mientras aún está caliente para sellar la pátina. Pongan atención aquí. Diferentes químicos reaccionan con el bronce para lograr diferentes colores. Mira lo que dice aquí, mira, esto es lo mero bueno, mira, lo más importante viene aquí. Una de las pátinas más comunes es el hígado de azufre, potasa, que da como resultado un color marrón dorado a casi negro. Ahí está, hermanos. Entonces, esta química, hermanos, que se llama hígado de azufre, cambia el color del bronce, hermanos, de ser amarillo, lo cambia a un color marrón, dorado o casi negro. Así como la que está ahí. Entonces aquí vemos esta persona que se dedica a eso. Le está echando la química con una brochita y está calentando el metal. Son puros colores artificiales. Ese no es el color del bronce. Y aquí miramos más lo que se dedican a ellos. Si te fijas, todos los colores que le ponen ellos. Acá. Esas son pátinas. Ese no es el color del bronce. Tampoco esto. Tampoco esto. Mucha gente piensa que el bronce es este color. No, son pátinas. Son pátinas por encima que lleva. Tampoco. Este no es el color del bronce. Son pátinas. Ya miraron ahí. Todas son pátinas, hermanos, que llevan por encima. Con químicas. Pero la que usan para hacer el bronce color café se llama hígado de azufre. Entonces, hermanos, ya miraron cuál es el color del bronce natural. El color del bronce natural es color así como parecido al del oro, así como amarillento. Y las estatuas de bronce que tienen un color café oscuro o también negro, todas esas llevan una pátina. Y las pátinas se pueden hacer artificiales o naturales. Esta de aquí, hermanos, esta estatua de bronce de café oscuro,
tiene una pátina café oscura hecha con hígado de azufre. Ese no es el color del bronce, hermanos. Para que no se dejen engañar por estos grupos de israelitas hebreos negros. Los israelitas hebreos negros te van a querer engañar y te van a decir que el color del bronce es esta de aquí, la que está color café chocolate. Eso no es verdad, hermanos. El color del bronce es el que está acá a la mano izquierda. Color así como oro. ¿Qué significa bruñido? Vamos a mirar. Vamos a este sitio, hermanos, en español, que se llama bibliatodo.com. Biblia Todo, diccionario. La palabra bruñido viene de la palabra bruñir. Bruñir, ¿qué es? Concepto y definición. Bruñir, diccionario Alfonso Lockwood. Acto de sacar brillo a un objeto metálico. Hiram hizo al rey Salomón para la casa de Jehová muchos utensilios de bronce bruñido. Paréntesis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 al 15. Entonces ahí está, hermanos. Apocalipsis 1:15, ahí está. ¿Qué significa bruñido? Acto de sacar brillo a un objeto metálico. Vamos aquí al diccionario regular aquí en Google. Google, bruñido, definición. Bruñido, número 1, que brilla por haber sido frotada o pulida. Vamos a los sinónimos. Sinónimos es pulido, liso. ¿Cómo se ve el bronce bruñido? Aquí tenemos un sitio, hermanos, de campanas de bronce, bronzebells.com. Vamos a traducir esto al español. Consejos de mantenimiento de campanas de bronce. Recomendamos un mantenimiento periódico en las campanas de bronce. Entonces aquí tenemos una campana de bronce pulido. La primera, la mano izquierda. Vamos a leer la descripción abajo. La campana de arriba es una campana de bronce finamente pulida. Y ahí la tenemos, hermanos. Ahí. Acuérdense que el bronce, ¿qué color era? Así parecido al del oro, ¿verdad? Parecido al color oro. Y la otra, la que está acá color negro, esa lleva una pátina. Esta campana tiene una pátina oxidada, aplicada cuando se hizo. Ese no es el color del bronce, hermanos. La negra, ese no es el color del bronce. El color del bronce es el que está acá, el que está brilloso. Entonces eso es bronce bruñido. Ahora vamos a demostrar con la Biblia cómo se tiene que mirar el bronce bruñido. Los espejos de las mujeres israelitas eran de bronce bruñido, pulido, y no de vidrio. Éxodo capítulo 38, versículo 8. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce, de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, ¿de qué hizo la fuente, hermanos? Lo hizo de bronce. ¿Y de dónde agarró el bronce? El bronce lo agarró de los espejos de las mujeres israelitas. Entonces, las mujeres israelitas, hermanos, los espejos de ellas estaban hechos de bronce, así como este espejo de aquí. No eran de vidrio, eran de metal. Agarraban el bronce, lo formaban como un espejo y luego lo pulían
le daban brillo. Nomás que este de aquí, no tiene brillo, pero lo estoy utilizando como ejemplo para demostrarles cómo se miraban los espejos de las antigüedades. También los egipcios usaban espejos así. Entonces ya nomás imagínenselo, todo bien pulido y va a funcionar como un espejo, así. ¿Me entienden? Como un espejo, bien pulido. Vamos a otro texto bíblico. El bronce bruñido tiene que centellear. Ezequiel capítulo 1, versículo 7. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Y qué significa la palabra centellear? Número 1, despedir una cosa, rayos de luz, como indecisos o trémulos, o de intensidad y coloración variables. Número 2, despedir centellas o brillo intenso, los ojos de una persona. Y ahí está un ejemplo, hermanos, lo que significa esa palabra centellar. Tiene que brillar, hermanos. Eso es lo que significa. Así bien brilloso, que hasta refleja la luz. Refleja luz, hermanos, el brillo intenso del bronce bruñido. Y el siguiente punto es, ¿cuál es el propósito de meter el bronce en el horno? Vamos a mirar. Ok, hermanos, la misma Biblia nos va a decir. Ezequiel capítulo 22, versículo 20. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Entonces el propósito, hermanos, de meter el bronce adentro del horno no es para hacerlo todo negro, quemado. No. El propósito es para fundirlo, para derretirlo con temperaturas calientes. Ese es el propósito, hermanos. Ahí está clarito el texto. Ahora vamos a mirar qué significa la palabra horno en el griego. Apocalipsis 1:15. Aquí está. Revelations 1:15. Revelaciones 1:15. Y ahí está. Furnace. Furnace. Horno. Le hacemos clic ahí. Y aquí nos va a explicar cuál es el propósito del horno. Y para qué lo metían el bronce adentro del horno. Furnace. Furnace. Aquí está. Furnace G2575. Aquí está. Strong's G2575. Esta es la palabra horno. Aquí vamos a traducir esto al español. Acuérdense que el bronce es un metal, no es comida, no es barro, es un metal. Ahí está. Esquema del uso bíblico. Número 1. Un horno. A. Para fundición. B. Para quemar loza. C. Para hornear pan. Entonces, hermanos, como estamos hablando de un metal, entonces va a ser la letra A. Para fundición. Ese es el propósito del horno en Apocalipsis 1:15. Para fundir el bronce. Para derretirlo con temperaturas calientes. ¿Qué significa refulgente como en un horno? Para poder entender qué significa refulgente como en un horno, primero tenemos que saber lo que significa la palabra refulgente. Vamos a este sitio bíblico que se llama bibliatodo.com. Biblia Todo Diccionario. Refulgente, ¿qué es? Concepto y definición. Refulgente, diccionario español, número 1, que emite resplandor. Entonces la palabra refulgente significa que emite resplandor.
Ahora vamos a mirar qué significa la palabra resplandor. Resplandor. Número 1. Luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. Número 2. Máximo grado de perfección, intensidad o grandeza. Entonces va a ser el número 1. Luz o brillo intenso que emite un cuerpo luminoso. Entonces, hermanos, esto es lo que significa refulgente como en un horno. Porque aquí el horno está emitiendo una luz muy intensa. Acuérdense que el propósito de meter el bronce en el horno es para fundirlo. Ahí está, Ezequiel capítulo 22, versículo 20. La palabra refulgente nada tiene que ver con la palabra negro o todo quemado hecho negro. Es lo contrario, hermanos. La palabra refulgente significa que emite una luz muy intensa. Entonces ya miraron, hermanos, lo que está describiendo aquí el texto en Apocalipsis 1:15. Aquí no está describiendo pies negros. Es lo contrario, hermanos. Aquí los pies de Jesús le brillaban. Eran de color bronce bruñido. El bronce bruñido no es negro. Y aparte de eso, tiene que estar pulido. Entonces no podemos nosotros hacer comparación con la complexión humana, porque nadie tiene la complexión como el bronce bruñido que está aquí. Esta es una descripción de un Jesús ya con su cuerpo divino y celestial. Entonces estos grupos, hermanos, están echando mentiras, son puras ideologías afrocéntricas. Quieren convertir a Jesús en un africano, así como ellos. Puras mentiras. El texto no está describiendo aquí pies negros. Ahora vamos a analizar Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Versículo que los israelitas hebreos negros omiten. Y ahorita van a mirar por qué. Ahorita les voy a explicar por qué lo hacen. ¿Por qué no lo leen? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, describen los pies de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 2:18, ahí arriba. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Entonces en Apocalipsis 2:18 la Biblia está diciendo que los pies de Jesús son semejantes al bronce bruñido. Y es todo. Ahí no dice refulgente como en un horno. ¿Sí se fijan? Entonces Apocalipsis 2:18 no puede contradecir a Apocalipsis 1:15 porque es la misma descripción de Jesús. Entonces si nos preguntamos por qué acá en Apocalipsis 1:15 le agregaron ahí esa descripción y sus pies semejantes al bronce bruñido y luego le agrega el texto refulgente como en un horno. Entonces, ¿cuál es el propósito de poner esas palabras? Refulgente como en un horno. El propósito de hacer eso, hermanos, es para darnos una explicación de qué tanto le brillaban los pies a Jesús. Ya les he explicado lo que significa esa palabra, refulgente como en un horno. Porque no se puede contradecir, hermanos, aquí el texto. Aquellos grupos israelitas hebreos negros están utilizando Apocalipsis 1:15 para decir que los pies de Jesús son negros. Entonces, si los pies de Jesús son negros en Apocalipsis 1:15, ¿son amarillos acá en Apocalipsis 2:18? Son amarillos en Apocalipsis 2:18 y son negros acá en Apocalipsis 1:15. Eso no tiene sentido. Está escribiendo lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Ahora ya entienden por qué los israelitas hebreos negros no leen Apocalipsis 2:18. Porque ahí no está la palabra refulgente como en un horno. No lo pueden manipular, no lo pueden torcer. Por eso no lo leen. ¿Sí más o menos me están entendiendo? No pueden torcer las palabras. Por eso nomás leen Apocalipsis 1:15 en las Biblias en inglés. Entonces aquí tenemos el bronce bruñido de Apocalipsis 2:18.
y sus pies semejantes al bronce bruñido. Es todo lo que dice. Ahí no dice refulgente como en un horno. Entonces Apocalipsis 2:18 no está describiendo pies negros. El texto no se puede contradecir. No puede contradecir Apocalipsis 1:15. Porque está hablando del mismo Jesús. Por eso estos grupos, hermanos, de israelitas hebreos negros, no leen Apocalipsis 2:18 porque no lo pueden torcer. No pueden torcer las palabras refulgente como en un horno. En las Biblias en inglés. Porque no está ahí. Por eso no lo leen. Y luego miren lo que dice la Reina Valera 1909. Para acabarla de molar, mira lo que dice aquí. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiátira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino. Dice estas cosas. Hermanos, el latón es color amarillo. Brass en inglés. Latón en inglés es brass. Es amarillo. Esto derrumba todo, hermanos. ¿Cuáles pies negros ni qué nada? Puras mentiras de esta gente, hermanos. No se dejen engañar. Bueno, hermanos, yo con esto ya termino mi video. Ojalá les haya gustado. Estudien todo lo que presenté en este video, hermanos. Y no se dejen engañar por estos grupos llamados los israelitas hebreos negros. Jesús no es un negro, de acuerdo a la Biblia. Que Dios me les bendiga.